Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, deseando y anhelando que se encuentren bien y que la presencia del Señor esté en sus vidas. Hoy estaremos viendo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, donde al estar mirando este mensaje en continuidad, como dio el pastor Carlos hace 8 días, la enseñanza, seguimos y continuamos con esta palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, pero ante todo te damos, Dios, gracias por lo que has hecho por nosotros a través de tu Hijo amado Jesucristo, donde solo tú, Señor, eres el único Dios verdadero, el admirable y consejero. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, guíanos por sendas de justicia por amor a tu precioso nombre, y ayúdanos, Dios, a que en el nombre de Jesús podamos entender este mensaje hoy para la honra y gloria tuya. Amén y amén. Hoy estaremos viendo uno de los pasajes más hermosos y poderosos de la Biblia y esperanzadores, en especialmente para el creyente, donde sabemos que el camino de la vida es frágil, pero nuestra esperanza es eterna. Hoy la enseñanza se llamará un destino final, una esperanza más allá del horizonte. Estaremos viendo, como les dije al principio, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, donde nos está hablando, o veremos en este mensaje, el rapto de la iglesia y la resurrección de los creyentes. Podemos entrar que hay una incertidumbre en este camino, donde la mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte, donde la mayor parte de la gente, por no conocer de Dios, por no tener a Dios en su corazón, a lo que más le temen es a la muerte. Y es el único camino de la vida que tiene inicio y tiene un fin. Piense usted cuando ha fallecido un hermano o un ser querido se le adelanta en esta ruta de la vida. El apóstol Pablo, por tanto, quiere que no ignoremos la verdad, la ignorancia que produce desesperación, pero el conocimiento de la palabra produce paz. Y esa es la diferencia que veremos hoy entre el dolor y la desesperación. Muchas veces usted puede ver en un funeral a la gente desesperada, llorando, gritando, y es la diferencia entre el dolor y la desesperación. Aquel que cree en Cristo y sabe que si su ser querido partió con el Señor, hay una esperanza que se puede encontrar nuevamente con Él en la eternidad. Entonces entremos en contexto y veamos los versículos 13 y 14 de 1 Tesalonicenses 4. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por eso le decía aquí el punto clave: el cristiano no llora, o cuando llora es con esperanza. No es un llanto de ahogo, un llanto de desespero, sino un llanto de confianza. ¿En qué? En que Jesucristo vendrá. Y Pablo nos lo enseña en el versículo 13, que nos dice que no ignoremos. Y nos está hablando a la persona que es ignorante a través de qué? De que no conoce las escrituras. El mundo ve la muerte como un muro, como una división. Nosotros como creyentes vemos la muerte como un túnel o un puente hacia el Señor. Y el sueño de este creyente es que llegue el día de la muerte para partir con su rey, con su Señor. Y saber que la muerte es temporal, solamente es un paso que nos divide de la presencia del Señor. Dice en el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá con él a los que durmieron. Aquí nuestra esperanza no es un deseo positivo, es un hecho histórico basado en la resurrección de Jesucristo. Y si nuestro rey venció a la muerte, nosotros también lo venceremos. ¿Por qué? Por su muerte en la cruz. Y ese es el protocolo de la venida del Señor Jesucristo, que ojalá usted lo pueda estudiar con más calma este capítulo para entender en qué está puesta su confianza. Versículo 15 y 16 que dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Aquí podemos ver que el regreso de Cristo será personal y audible y glorioso. Podemos ver cómo el apóstol Pablo aquí nos está enseñando cómo va a ser lo que llamaríamos el rapto de la iglesia. Es un rapto personal. En este caso, el Señor nos está hablando de que los que quedamos, y no es una opinión de Pablo, sino una revelación directa del Espíritu Santo. Dice, los que estemos vivos, no nos adelantaremos a los que ya partieron. Hay un orden. Por eso, cada persona tiene su día de muerte. Cada persona tiene su día de descanso eterno. Y por eso la gente se desespera. Y estas son las señales del descenso. Dice que vendrá una voz de mando. Dice con un grito de autoridad. Dice que con voz de arcángel. Es el heraldo celestial anunciando la llegada del rey. Aquí los arcángeles están hablando de que Jesucristo viene. La siguiente es una trompeta de Dios. El sonido que convoca a toda formación. Después viene el siguiente que es la orden de la formación. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Dios tiene un orden perfecto para su ejército. Dios no hace nada a la loca. Todo lo tiene en orden hasta aún el día de su partida. En estos días compartía con alguien, falleció un ser querido y tenía un complejo de culpa, porque en el momento que la persona falleció, ya no pudo estar con ella ahí. Yo le decía, no tienes por qué condenarte. Es que si yo hubiera estado ahí, ella no hubiera fallecido o él no hubiera fallecido. No, cada persona tiene su momento. Uno nace, pero usted no sabe el día que va a partir con el Señor o va a partir sin el Señor. Y aquí es donde a Pablo lo está expresando de esa manera, que vendrá un encuentro en el aire. Y eso lo encontramos en los versículos 17 y 18 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos con los otros con estas palabras. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que como nos decía el título de esta Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 dice, la venida del Señor. Y aquí la palabra clave es que usted no se reúne con el Señor en la tierra. Usted se reúne, ¿qué? En el cielo, para poder disfrutar de su gloria. Y dice que arrebatados. Y la palabra arrebatados en el original implica ser tomado a la fuerza y con rapidez. Acuérdese usted que Enoch, andó con el Señor y fue arrebatado, se perdió. El mismo profeta Elías iba con su carro, vinieron los carros de fuego al Señor y lo arrebataron. La muerte puede llegar en su momento, pero la Biblia lo dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso vemos, mis hermanos, que si en este momento se acercara la muerte, ¿qué haría usted? ¿O qué podría pensar usted en este momento? ¿Está preparado? Aquí nuestro encuentro es en las nubes, dice la palabra. Un punto de encuentro es en las nubes, con una eternidad garantizada. Dice, y así estaremos siempre con Él. Los viajes aquí en la tierra terminan y hay que volver a casa. No importa lo más lejos que usted vaya, pero usted tarde o temprano va a volver a su casa. En cambio, en la presencia de Dios, la comunión será ¿qué? Eterna. Y por eso el apóstol Pablo aquí nos dice un mandato pastoral, versículo 18. Alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Y cuáles son estas palabras? La Biblia. Aquí no es de que hubo chino, échele ganas que usted puede. No, aquí la palabra precisa es Cristo viene pronto. Y estaríamos concluyendo el mensaje. Y yo le hago una pregunta. ¿Está listo para este llamado con voz de trompeta? ¿Con voz de arcángel del Señor? Que descenderá a los cielos y resucitará a los muertos en Cristo primero. Acuérdese que el Señor dice que antes de la venida del Señor
estarán dos personas trabajando en el campo o moliendo. Uno será tomado y arrebatado, y el otro será dejado. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice que también otras dos mujeres, una estará moliendo juntas en el molino, y una será tomada y la otra dejada. La gente dice, ¿y por qué no me morí yo? Yo merecía la muerte. Esa persona era buena persona. Esa persona no desearía morir todavía. No, tenía su tiempo predestinado para estar en esta tierra. Entonces yo le hago una pregunta. Si la trompeta sonara hoy, mientras que usted va caminando, está trabajando, está en la situación que sea, ¿está preparado para que lo llamen? Piense usted, mi amigo y hermano que nos está viendo, que en la función de la muerte, y usted lo puede ver en videos, cuando una periodista está dando su programa y ¡pum!, se desmayó y se murió. Otro va caminando y ¡pum!, se murió. Entonces la muerte está llamando, siempre estará atento ahí. ¿Para qué? Para hacer ese llamado a la gloria de Dios. ¿Estás en esa formación? ¿Está esperando? Yo siempre lo expreso de esta manera. Es como cuando usted va al banco y saca su ficha, hacer una formación para pasar ante el cajero. Así pasa en la presencia de Dios. Usted tiene su ficha preparada, usted tiene su tiempo. Puede ser 5 años, 10 años, 20 años. Dice que aún en los más robustos 70 y 80 años pueden durar. Pero hemos visto gente que duraba hasta los 100 años y aún más, porque Dios es el que sabe el tiempo de cada persona. Entonces yo le digo, ¿está preparado para ese llamado? Dice que es un consuelo para los que sufren. Si usted ha perdido un ser querido en estos tiempos y esa persona amaba al Señor, no está perdido, solo se nos adelantó en esta ruta de la vida. Lo volveremos a ver o lo volverás a ver pronto en ese encuentro celestial. Eso es como nos hablaba Apocalipsis 4:8, donde dice que los seres vivientes no dejaban de cesar de decir santo, santo, santo. Aquí estamos preparados nosotros para estar adorando al Señor. Y para eso tenemos los salmos, para eso tenemos la Biblia y empezar a adorar. El mismo Señor Jesucristo nos enseñaba cómo teníamos que adorar al Padre a través del Padre nuestro. Entonces podemos ver, mis hermanos, que hoy esa será nuestra preocupación, que tenemos que adorar solamente al Señor, al que nos rescató del pecado y de la muerte. Estamos bajo el poder del enemigo y bajo el poder de la muerte, pero Jesucristo murió, vino, murió y resucitó, y al resucitar, nosotros los muertos en Cristo también resucitaremos. Y hoy estamos atentos a ese llamado. Y hoy oramos en una oración final. Señor, te damos gracias por nuestra ruta, que nuestro caminar en esta tierra no termina en un cementerio, sino en tu presencia. Gracias, Señor, porque si la tumba de Cristo está vacía, eso garantiza que también la nuestra lo estará. Hoy oramos, Señor, por esa persona que su ser querido partió a la presencia de Dios y no tiene fortaleza en este momento, duele su corazón, porque se condena de que si yo hubiera hecho esto o yo hubiera hecho aquello, o porque no hice o porque sí hice. No, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y si nuestra esperanza es Cristo, dice que no nos conformemos a los rudimientos de este mundo, sino que renovemos nuestra forma de pensar para así poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y si tú estás pasando ese día malo, como lo expresa el libro de Efesios en capítulo 6, era que no estabas preparado para ese día malo. Y oramos también hoy para los que están en los hospitales, en las cárceles, en los ancianatos, por los niños huérfanos, por la viuda, por el extranjero. Oramos, Señor, para que tú obres en ellos y que la persona que vea este mensaje, Señor, en cualquier sitio de la tierra, Señor, que lo escuche, seas tú obrando en ese corazón para que ella te pueda conocer vivo, muerto y resucitado, Jesús. Señor, alabamos tu nombre y te pedimos que llenes el tanque de nuestro corazón, la fe, que ese corazón, a través de la santidad, Señor, esté esperando ese sonido de trompeta para que podamos ver tu gloria. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por los jinetes, por Jesús.
Y te pedimos, Señor, que tú en este caminar, en este peregrinar, guardes nuestra entrada, nuestra salida. Es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.